Grados la temperatura en la ciudad y nosotros pasamos a la siguiente nota. Está en comunicación telefónica Walter Larrea, quien es concejal del Frente de Todos. Buen día, Walter. Joaquín Moral te saluda, ¿cómo estás? Hola Joaquín, buen día, ¿cómo estás? Bien, queríamos dialogar con usted sobre lo sucedido la semana pasada con respecto al ataque al local de la Cámpora. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Bueno, la verdad que en términos de lo que es la investigación judicial y policial no es mucho lo que al menos yo conozca, dado que se dispuso el secreto de sumario por instrucciones de la doctora Marrón, la jueza interviniente. Pero bueno, sabemos por lo que se ha conocido públicamente que ha venido una unidad antiterrorista de la Policía Federal. Y la verdad que nosotros particularmente, como creo que el conjunto de la sociedad, estamos muy ansiosos porque se alcancen resultados satisfactorios en cuanto a la investigación y al esclarecimiento del hecho con las responsabilidades penales a los autores materiales y a los intelectuales si los hubiera. La verdad que la situación es de una gravedad tal que amerita que todos los esfuerzos del Estado, en este caso del Poder Judicial, estén direccionados al esclarecimiento del hecho, porque más allá de los destinatarios del artefacto explosivo que fue el local de la organización La Cámpora y el Frente de Todos, yo lo que creo que esto es un atentado que tiene como destinatario al conjunto social, a la democracia, que es de una gravedad inusitada. Por lo tanto, entendemos que hay un clamor y una necesidad de parte de las instituciones, de las sociedades, que esto se esclarezca lo más rápido posible. Pero bueno, habrá que dejar actuar a la justicia, habrá que dejar actuar a las fuerzas de seguridad, que seguramente van a llegar a un resultado satisfactorio. Bien, ¿qué le ha parecido la respuesta de todo el arco político a este caso? La verdad que es una enorme satisfacción dentro de la gravedad de este hecho. Me parece que el pronunciamiento de tantísimos sectores, no solamente de la política, sino incluso de instituciones profesionales, hasta clubes deportivos. Nosotros hemos contabilizado más de 120 manifestaciones de solidaridad y de repudio. Y creo que esto es muy alentador, porque la verdad es que nadie concibe, aún dentro de las diferencias políticas que pueden existir, dentro de los debates lógicos entre fuerzas que tienen distintos proyectos para la ciudad, para la provincia y para el país, aún en estos debates nadie concibe que haya sectores de la democracia argentina que puedan pretender introducir elementos de violencia precisamente para modificar o para torcer los destinos que la gente y la comunidad se da. Me parece que la respuesta ha sido tan categórica, tanto a nivel local como a nivel provincial y nacional, que esto es una pauta, digamos, muy saludable, en el sentido de que la democracia argentina no tolera este tipo de hechos. Nosotros incluso el pasado día jueves tuvimos una sesión especial en el Consejo Deliberante convocada por la Presidencia y con el acuerdo expreso de ambos bloques precisamente para manifestar el repudio, y en ese sentido todas las voces que se escucharon en el recinto fueron contestes al respecto. Y yo creo que hay que parar un poco la pelota y reflexionar, porque la sensación que me da a mí es que a veces hay una escalada verbal, una escalada discursiva verbal, y no solamente desde la política, sino desde algunos otros sectores, como comunicadores sociales y demás, que flaco favor le hacen a la convivencia democrática, y no digo que sean responsables o autores intelectuales, pero sí muchas veces esos discursos cargados de furia y cargados de odio, lo que hacen es alentar o fomentar o hacer creer que es posible, digamos, pasar de la escalada verbal a la escalada material. No hay que olvidar, Joaquín, que este artefacto que se colocó en Donado y Beruti
podría haberle costado la vida o la salud a alguna persona que eventualmente transitara por el lugar, ni hablar si alguien estaba dentro del local. Esto dicho por el comisario Besos, digo, con lo cual hay que tener mucho cuidado y hay que apelar a la sensatez, al raciocinio y a la mesura para que los discursos... Bien, estaba hablando el concejal Walter Larrea con nosotros sobre este hecho que ha sucedido la semana anterior. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Por lo tanto, estaba contándonos acerca de esta sesión especial que se realizó el jueves pasado en el Consejo Deliberante, donde todo el arco político se manifestó en contra de... Pero sí, justamente estaba hablando de lo que sucedió el jueves y respecto a las declaraciones del comisario Besos, que comentaba justamente que era un artefacto con una potencia y de un alcance que podría haber revestido una tragedia en caso de que alguien cercano se encontrara al explosivo. Claro. Estaba diciendo el tema de la necesidad de aplicar un freno o de parar un poco la pelota con algunas declaraciones que por ahí son como convites a la violencia, ¿no? No sé si se alcanzó a escuchar, yo ponía de ejemplo... la parte discursiva. La parte discursiva, a mí creo que, bueno, que a mucha gente le ha causado profundo rechazo escuchar a una comunicadora, una periodista, una conductora de televisión advirtiéndole al presidente de la Nación que agradezca que no le prendemos fuego a la Casa de Gobierno. Digo, son discursos que algún antidemocrático, algún violento, algún obtuso o alguna organización obtusa puede decir, bueno, acá lo están diciendo desde los canales de televisión, entonces, ¿por qué no incrementar este nivel de violencia? Del mismo modo que también he escuchado a otros comunicadores postulando una Argentina sin kirchneristas o sin peronistas. Son expresiones muy graves porque además la Argentina y Bahía Blanca tiene antecedentes allá por el año 74, 75, lo que fue en los prolegómenos de la dictadura cívico-militar, donde este tipo de discursos eran moneda corriente y otorgaban como carta franca para que el accionar después de bandas paraestatales y terroristas acometiera contra la ciudadanía, contra la población, contra los locales de los partidos políticos. Y en tal sentido yo creo que hay que ser muy mesurado, muy cauteloso. Y no estoy pidiendo que se aborte el debate político, a veces encendido. Me parece muy bien, digamos, que haya cruces, porque expresamos propuestas políticas distintas, tanto el oficialismo gobernante en la nación y en la provincia como la oposición, o a nivel local a la inversa. Pero esto nunca puede ser la puerta para que todo sea lo mismo, ¿no? Porque, insisto, la ciudad de Bahía Blanca tiene huellas indelebles en su memoria colectiva de lo que ha sido el accionar de grupos violentos, y hay que bregar de la mayor manera, con el mayor énfasis, para que esto a nadie se le ocurra, ni siquiera en su imaginación más febril, reeditarlo. Buenos días, concejal Mauro Senesi te saluda. Hola, Mauro. Y consultarte, ya que estamos, Walter, mencionabas en esta situación violenta que se está poniendo el discurso democrático. Recuerdo que una de las primeras salidas o notas que tuvimos con usted fue día después de lo de las bolsas mortuorias en la plaza, en la Casa Rosada, en una protesta en frente a la Plaza de Mayo. Recuerdo que ya se estaba notando un discurso violento, y en el día de ayer recién mencionaba el rol de los medios de comunicación y cómo son organismos que parecen que legitima el discurso, como bien decía, si lo escucho en la televisión, entonces me da carta libre para hacer yo, o también decirlo, o tener actitudes más pasando los límites todo el tiempo, buscando cuál es el límite. Y ayer hubo también algo similar, pero en un canal, lo mencionábamos, C5N, dejó en claro que hay cierto tipo de programa o de móviles que no hay que hacer cuando fueron a escrachar la casa de Patricia Bullrich, una dirigente muy opositora a lo que es el canal C5N, que se vio incluso perseguido por el gobierno de Macri o del PRO. Es decir, tenemos que también los medios de comunicación tener ciertas responsabilidades respecto a esto, ¿no? Claramente, Mauro, porque mira, yo creo que los argentinos hemos establecido con la recuperación de la democracia un contrato social tácito, no explícito,
donde algunos de los puntos de ese contrato tienen que ver con la convivencia democrática, donde ya creo que los argentinos, después de la experiencia terrible que hemos pasado con la dictadura cívico-militar, no admitimos que la violencia y el acto violento sea una manera de incidir en la decisión o en el rumbo o en el debate político, porque, bueno, yo no vi el programa ese, leí un par de cosas esta mañana muy temprano por redes. A mí todo lo que sea, digamos, identificación de los domicilios, de las personas y demás, me parece que es un hecho que no hay que permitir, no hay que tolerar, porque bueno, imagínate que yo con Patricia Bullrich tengo las diferencias que pueden, una distancia que puede, como la que puede haber de acá a la China, pero bueno, digamos, en todo caso, si la dirigente tiene actitudes o conductas que están reñidas con el ordenamiento jurídico, habrá que hacer la denuncia pertinente, pero me parece que ese tipo de cuestiones, bueno, insisto, creo que hay que tener mucha mesura, e insisto con esto, no significa la mesura que haya que abortar, ni que haya que constreñir ni achicar el debate político, por el contrario, creo que tiene que haber más debate, más participación, más interacción con la comunidad, más tenderle la mano incluso a aquel que por ahí no piensa como uno. Y yo creo que Patricia Bullrich, precisamente, y dicho esto que acabo de decir, es una de las dirigentes nacionales que más fogonea este tipo de prácticas violentas, ya sea poniendo en tela de juicio decisiones políticas en base a mentiras, en base a sofismas. El último episodio de Bullrich denunciando que había coimas, o había pedido de coimas con la provisión de vacunas Pfizer, es una gravedad inusitada. Ahora, a mí y a nosotros no se nos ocurriría ir a ponerle una bomba a Patricia Bullrich. En todo caso, serán los organismos pertinentes, hechas las denuncias correspondientes, las que tienen que tomar cartas en el asunto. Y además, hace unos 10 días hubo pintadas injuriosas en la puerta de una escuela hebrea. Un par de años atrás, a nosotros, en Frente de Todos, en el local que tenemos en calle Lavalle, nos aparecieron pintadas agraviantes también. Ahora pasa lo del artefacto explosivo en la Cámpora. Bueno, si no se detiene esta avanzada de violencia, la próxima que agarren a un militante o una militante, lo muelan a palos o tengamos que lamentar consecuencias más funestas. Y en este sentido, esto es lo que me parece que hay que pensar, porque, insisto con esto, el acto terrorista no busca, digamos, solamente dañar las instalaciones de un espacio político. Busca amedrentar, busca inmovilizar, busca atemorizar a la población, y eso es lo que los argentinos no nos podemos permitir. Bien, ya para pasar a otro plano más político local y quería consultarte, a ver, en marzo fue gran discusión el tema de la SAPEM, vos sos parte de la dirección y demás, queríamos saber cómo sigue esos caminos que creo que habían presentado algún tipo de recurso ante la justicia por la manera en que se dio tan sorpresiva y ni siquiera mención durante el discurso de inicio de sesiones del Consejo Deliberante por parte del Intendente del traspaso de SAPEM o de la concesión más que nada hacia un ente privado del transporte, creo que era San Gabriel, sí. Y después consultarte porque parece que hace 2-3 semanas se envió el proyecto para el aumento de pasajes de colectivo. No sé si ya lo han estudiado el número que han llevado desde el municipio, a cuánto quieren incrementar el pasaje de colectivo en la ciudad de Bahía Blanca. Sí, respecto al primer tema, digamos que tiene que ver con la discrecionalidad con que el Estado municipal retiró el permiso precario de las líneas 502 y 504 a SAPEM y su entrega, digamos, a la empresa San Gabriel. Bueno, yo creo que lo conversé con ustedes también, hice las presentaciones correspondientes, tanto en el directorio de la empresa, porque había sido una decisión absolutamente inconsulta, como también elevé al Tribunal de Cuentas de la provincia, que es el órgano encargado de auditar, digamos, la actuación financiera de las entidades como SAPEM, que es una sociedad estatal mayoritaria, y hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad, y por lo que yo sé, digamos, por el seguimiento que le he hecho, todavía no ha entrado en agenda, digamos, del Tribunal de Cuentas, que además con este asunto de
de las restricciones por la pandemia tiene un funcionamiento bastante laxo, por así llamarlo. A la vez hemos presentado en el Consejo Deliberante pedidos de informes al respecto. Hemos citado a los funcionarios intervinientes en la firma del decreto 292, que fue el que dispuso el retiro del permiso y el otorgamiento del mismo a la empresa San Gabriel. Bueno, nada de esto ha tenido todavía respuesta. El oficialismo se sigue manejando como si fuera patrón de estancia con estas cosas, y más allá de descalificarme a mí y agraviarme por medio de las redes sociales, no han dado una sola respuesta. Nosotros seguimos, y yo en lo particular sigo manifestando y sigo creyendo que acá hubo irregularidades muy graves, en el sentido de que se le otorgó el permiso a una empresa sin haber mínimamente convocado a la otra empresa que está ofreciendo transporte público en la ciudad para ver qué oferta hacía. Se le vendieron 17 colectivos a un valor irrisorio de 13.200.000 con una financiación que no alcanza ni siquiera la tasa más baja que ofrece el Banco Nación o el Banco Provincia. No hubo consulta de precios, bueno, una serie de irregularidades. Ahora, yo hice lo que entendía que tenía que hacer, que fue oponerme en el directorio de la empresa a convalidar estos procedimientos, a pedir los informes, a poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas. Nosotros no hemos recurrido a la justicia ordinaria porque entendemos que, bueno, que hay canales administrativos y políticos que todavía tienen que transitarse. Sigo creyendo que el tema de la operatoria que se desprendió de 17 unidades a estos valores que estamos diciendo de 13.200.000 sigue siendo al menos una irregularidad. Yo no estoy hablando de delito, pero sigue siendo al menos una irregularidad, y la verdad es que lamentablemente el Ejecutivo Municipal no ha dado respuestas a ninguno de los planteos que le hemos hecho. En lo que hace al tema del transporte público, efectivamente entró en el Consejo el proyecto de ordenanza para aumentar el valor. Yo no tengo presente ahora cuál es el valor, creo que se llevaba a algo de 56, 57 pesos la tarifa plana. 59,40. 59,40. Bueno, no estoy yo en la Comisión de Tránsito, hay otros concejales que están tratando el tema. Nosotros entendemos que hay una necesidad o objetivamente un estudio de costos que amerite la discusión del aumento del boleto. Lo que siempre pensamos es, bueno, además de la necesidad del sector empresario, hay que considerar a los usuarios. Y no quiero tirar un dato a la Bartola, pero aproximadamente, por lo que me estaban informando días atrás, desde que el intendente Gay asumió hasta ahora, el boleto de colectivo aumentó el 800%. Y si bien estamos en una situación de pandemia donde las empresas tienen situación deficitaria porque la gente que sube al colectivo es menos, también hay que pensar en esta ecuación en el usuario, ¿no? En el usuario del servicio, porque lamentablemente estamos atravesando una situación de inflación muy alta, de pérdida de ingresos por la pandemia, y bueno, es un debate que estamos analizando y que seguramente vamos a ver en el recinto. Concejal, ya para cerrar queríamos consultarle con respecto a los números de coronavirus que se está viendo en la ciudad. ¿Cómo se encuentra y qué pasó luego de la visita de Goyán hace 2 semanas? Y bueno, también cómo ve esta fase 2 que se implementará desde esta semana aquí en Bahía Blanca. Bueno, resulta una verdad de perogrullo decir que estamos todos muy preocupados por la curva de casos y de contagios en la ciudad y por la cantidad de fallecimientos que estos contagios trasuntan. La verdad que el debate que se dio un poco estrepitoso y ruidoso antes del decreto presidencial que estableció estos 9 días de confinamiento, de aislamiento, respecto de la presencialidad de las escuelas y demás, parece un debate de necios, porque nadie se puede negar a que los chicos tengan un desarrollo natural y normal en cuanto a su presencia en las escuelas. Lo que se estaba planteando es, bueno, toda este mecanismo, digamos, de presencialidad implica movilidad social, gente que se traslada.
y la verdad que la idea era tratar de bajar la movilidad para que los contagios disminuyan. Yo creo que, bueno, que vamos a ver a partir de algunos días, por lo que dicen los especialistas, los resultados de este aislamiento por 9 días. He escuchado voces médicas muy autorizadas que han manifestado que, bueno, que debería haber sido un periodo un poco mayor de aislamiento para lograr efectivamente que no haya movilidad social. El tema de la fase 2, fase 3, fase 1, miren, la verdad que en la medida en que se establezcan fases y restricciones a la circulación, pero no haya controles efectivos que puedan dar garantía de eficacia a estas disposiciones, me parece que todo va a quedar en aguas de borrajas, porque, digamos, si establecemos una fase 2 o una fase 1, pero la gente circula como si no pasara nada, me parece que las garantías de eficacia son bastante exiguas. Yo lo que tengo mucha confianza o soy bastante optimista es que creo que la campaña de vacunación está caminando a muy buen ritmo. La verdad que las últimas informaciones dan cuenta de que la Argentina es uno de los pocos países, de la veintena de países que está recibiendo vacunas a un ritmo sostenido. Las informaciones dan cuenta de que hay nuevas partidas que ingresan. En la provincia de Buenos Aires se comunicó ayer, antes de ayer, que salió un importantísimo número de dosis, por lo cual la gente tiene que estar atenta a las comunicaciones por las aplicaciones y por sus mecanismos de comunicación, porque creo que la vacuna va a ser lo que nos permita sortear este momento tan terrible que estamos viviendo. Y a la vez, hasta que logremos tener una masividad de vacunación, bueno, que el Estado en sus niveles nacionales, provinciales y locales cumpla el rol que efectivamente tiene que cumplir. Y yo entiendo y me solidarizo con los comerciantes, con los trabajadores, con las empresas que tienen dificultades a raíz de esto, pero el problema es que cuando la gente se muere, después no hay posibilidades de recuperarse de una crisis económica. Cuando la gente se muere, y bueno, la verdad que el valor vida es un valor supremo. A mí me parece que algunas falsas dicotomías como economía versus salud hay que desterrarlas del debate y apostar, digamos, fundamentalmente como pasa en todo el mundo, no es una cuestión privativa de la Argentina ni de la provincia de Buenos Aires ni de Bahía, en todo el mundo, a restringir los niveles de circulación, a cuidarse, a no descuidarse, a no acometer actos irresponsables como no andar con el barbijo, no mantener la distancia. Creo que ese combo, responsabilidad personal e individual, rol del Estado y vacunación va a ser lo que nos permita sortear esta situación tan terrible que estamos viviendo. Bien, concejal, le agradecemos por estos minutos que nos ha brindado y también por la comunicación. Bueno, gracias como siempre a ustedes, muy amables y a disposición para lo que requieran. Igualmente, que tenga buen día. Bien, ahí pasaba la palabra del concejal Walter Larrea del Frente de Todos. Nosotros vamos